Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos estén mirando y dónde se encuentren. Estamos en un nuevo capítulo de Libros Periféricos, Lecturas Recomendadas, cuarta temporada, quinto capítulo. Hoy nos encontramos con dos grandes personas, compañeros y compañera desde España. Cruzamos el Atlántico para conversar sobre La clase obrera no va al paraíso, crónica de una desaparición forzada. Estamos con Ricardo Romero, más conocido como El Nega, cantante de Los Chicos del Maíz, y Arantxa Tirado, que también ya la tuvimos y estuvimos conversando sobre el Lofer. Así que muchísimas gracias a ambos por su tiempo y por esta conversación. A ti, Gracias. muchas gracias. Bueno, ya para empezar a preguntarle sobre el libro, ¿no? Ya sobre el título, seguramente haciendo un juego, un guiño a la película La clase obrera va al paraíso. Capaz empezar por ahí, contarle a la gente, quizás hay algún cautivo o cautiva que todavía no haya visto esa película y si hace referencia, porque hace referencia, sabemos también, Nea, que yo soy bastante cinéfilo y seguramente ir por ahí. Sí, bueno, pensamos que era un título apropiado, provocador, y bueno, con ese guiño al film italiano de los 70, ¿no? Que creo que es una historia preciosa, porque trata de un trabajador completamente alienado, ¿no? Que se dedica a trabajar como una bestia, ¿no? Y no tiene ningún tipo de conciencia de clase. Y bueno, se junta con estudiantes y tal, y de repente se despierta ahí cierta chispa en su cabeza, ¿no? El subtítulo del libro creo que es también bastante indicativo de la idea que queríamos transmitir, ¿no? Que la clase obrera no ha desaparecido, ha sido desaparecida, igual que la gente pobre no es pobre, es empobrecida, ¿no? Y todos estos juegos de lenguaje, porque, bueno, queríamos denunciar eso, ¿no? Que ahora menos, porque hay que ver el libro ahora con cierta perspectiva, creo que ha cambiado bastante la situación, al menos en el Estado español, respecto a la cuestión de la clase obrera, la clase trabajadora, a cuando salió el libro, y no hace tanto, pero parece que han pasado siglos, pandemia de por medio y todo lo demás, y bueno, ahí está. A mí sobre todo lo que me preocupa es lo que decías, cómo ha envejecido el libro, no sé qué opinará Arantxa, porque para mí es muy importante, ¿no? Porque sí que creo que en los últimos años se han producido un montón de cambios bueno, a nivel mundial, a nivel estatal y a todos los niveles, ¿no? Y, y me da un poco de miedo de que haya envejecido un poco mal. No sé, tendría que volver a leérmelo entero para ver. No ha envejecido mal, no es que haya envejecido mal, pero que han cambiado muchas cosas y puede que en algún sentido o en algún aspecto se haya quedado un tanto desfasado, ¿no? Por la pandemia mundial, el auge del fascismo, como estamos viendo, o sea, la presencia de Vox, por ejemplo, en las instituciones, en Europa, eh, la cuestión de la guerra, ¿no? En la que estamos inmersos ahora, parece que esto no tiene fin, se va acelerando la cosa, o sea, ya se habla ahí de amenaza nuclear, la pandemia, ¿no? Y todo lo que ha supuesto, en fin, creo que se han dado ahí en muy poco tiempo muchos procesos que creo que igual el libro debería actualizarse, ¿no? No sé qué piensa Arantxa, porque es que han pasado un montón de cosas en muy poco tiempo, ¿no? Porque el libro ¿de qué año es? ¿Cuánto tiempo tiene? 2016, pero lo Es que estuvimos es una escribiendo vida, tía. antes, Es una imagínate. vida. O sea, en los últimos tiempos es que han cambiado tantas cosas que joder, habría que cogerlo de la primera página a la última para decir, bueno, esto, en fin, no sé. Yo, bueno, lo del título para empezar es una provocación en buena medida, aparte de ese guiño homenaje, pero es un poco hacerle ver a la gente, no vamos a ir al supuesto paraíso, que supuestamente positivo, aunque los que somos ateos no, no esperamos ir a ningún paraíso, colectivamente si no nos organizamos y no luchamos, ¿no? Aparte de esa reivindicación de la clase obrera que creíamos que es necesaria. En ese sentido, yo creo que la reivindicación sigue siendo válida y para mí el libro no es tanto que haya envejecido, sino que los debates actuales se han posicionado en otros lugares. No quiere decir que el eje de clase no sea importante. Yo reivindico que sigue siendo importante. Lo que pasa es que
en los últimos años hemos asistido a una intoxicación dentro de la izquierda, de unos debates que ciertos sectores del comunismo y un malentendido obrerismo, que para mí no es tal, pero desde perspectivas reaccionarias ha planteado, sobre todo en redes sociales, tratando de vender como que defender a la clase obrera va en contradicción con defender otra serie de temas. Y claro, nuestro libro no se ha publicado en ese momento, se ha publicado antes, se publicó en un momento donde prácticamente nadie hablaba de la clase obrera o de la clase Claro, es que trabajadora. Y eso era es un muy golpe sobre la importante. mesa, ¿no? En ese sentido, si lo hubiéramos Claro, publicado hoy, hubiera sido muy diferente. claro. Una de las cosas que ha cambiado, aparte de todo lo que he comentado, pandemia, guerra, auge del fascismo y demás, es que en los años posteriores, quiero pensar, me gustaría pensar que gracias un poquito a nuestro libro, la clase trabajadora, la clase obrera, está mucho más presente en los debates. O sea, antes era algo como que, pues, ¿no? Lo que comentamos al Te principio pillan del raro, libro. acuérdate, ¿no? O sea, de Claro, lo que lo que es un comentamos al dinosaurio. principio del libro, hablar de la clase obrera era como... Y sí que creo que una de las cosas buenas que han cambiado es que la clase obrera está más presente en los debates, aunque a veces se pervierta bajo ese obrerismo reaccionario que comentas. Yo creo que a todos los niveles eh, la presencia de la clase trabajadora o la clase obrera en los debates es mucho más presente que hace unos años o que cuando se publicó el libro. Sensibilidad, no, no sé si tanto la presencia en los debates, sino que la gente se ha dado cuenta, alguna gente, que también este tema de la inclusión de unos sectores tradicionalmente marginados, bueno, unos sectores, la gran mayoría de la población mundial, ¿no? Que es la clase trabajadora, pues clamaba al cielo. Entonces, bueno, ahí empezamos a ver gente que desde lugares de éxito profesional empieza a reclamar su pedigrí de clase o su origen humilde, entre muchas comillas. Entonces, bueno, por eso también es un poco la lógica de lo que tú dices, y otros factores han llevado a otros debates. Pero yo, sin que esto suponga un ejercicio de no autocrítica, que creo que hay que hacer, yo diría que el libro se escribiría igual, pero se ampliaría, ¿no? O evolucionaría hacia otros debates que matizarían mucho más cosas que a lo mejor no están tan matizadas, porque en ese momento lo principal era decir, sí, sí, mucho Estamos feminismo, mucho, aquí. pero la clase obrera, mucho tal, pero la clase obrera, ¿no? El tema de clase como un elemento central y transversal también. Yo me atrevería a decir que hasta eh, ha traspasado ciertas barreras que parecían inasumibles, ¿no? Hemos visto en los últimos tiempos al Partido Socialista Obrero muy español incluir la frase clase media y clase trabajadora, ¿no? Pero ya habla de la clase trabajadora. ¿Cómo? Clase media trabajadora. Bueno, yo he escuchado las dos versiones, para las clases trabajadoras y la clase media, ¿no? Y ya me parece un avance increíble, ¿no? O sea, que se hable de la clase trabajadora como tal, aunque se incluya también casi en el mismo, no sé, al mismo nivel o en la misma... a la clase media creo que es significativo. O sea, hace unos años era impensable, era impensable. O sea, que un líder de un partido en el gobierno hablara de clases trabajadoras. Y en ese sentido, bueno, pues casi es para darse con un canto a los dientes, ¿no? Viendo el panorama. Sí, Pero, sí, lo que venían planteando esto de, bueno, yo releyendo el libro también, yo creo que igual tiene muchas cosas actuales, pero sí coincido también en la parte de que algunos ejes están cambiando, porque me acuerdo más o menos por esa época también estaba como el temor, o por lo menos también la irrupción un poquito por esos años, de Ciudadanos, por ejemplo, como formación, y ahora estamos hablando de Vox y el eje está muchísimo más corrido. a la Venimos derecha. del 99% contra el 1%, de que se habla también de los de abajo, como si fuera una cosa sola y homogénea. Y bueno, en esto del discurso también, ¿no? Que me gusta esta parte del obrerismo reaccionario, porque también hay fenómenos también acá en Latinoamérica de una derecha populista, de una derecha que tiene base social, y bueno, lo vimos por ejemplo ayer también en las elecciones en Brasil, que es una derecha que toma las calles y que también interpela
y convoca a la clase trabajadora, ¿no? No es esa derecha oligárquica y elitista que solo le habla para una cámara empresarial. ¿Cómo es, por ejemplo, el fenómeno de Vox también? ¿Vox convoca, interpela a la clase trabajadora? Lo intenta, lo intenta. De momento no lo consigue tanto como ocurre en otros países de la Unión Europea, ¿no? Lo de Francia es terrorífico. Ahí creo que la reflexión tiene que ser un poco por parte de la izquierda, ¿no? Eh, Porque, claro, muchas veces, pues cuando se promete algo que no se puede conseguir o no se consigue, pues claro, al final la gente se desilusiona, la gente cae en el todos los políticos son iguales, en todos son iguales, y ese tipo de razonamiento, ese tipo de pensamiento lleva a la extrema derecha, ¿no? Creo que lo hemos visto con Meloni en Italia, ¿no? Que sí que hemos visto zonas tradicionalmente obreristas o controladas antiguamente por el PCI, en las que la señora esta ha sacado un resultado importante. Yo creo que si la izquierda decepciona, pues al final la gente termina agarrándose a clavos ardiendo, ¿no? Cuando se cae en el discurso ese de son todos iguales, mira estos que parecían que lo iban... Por eso creo que aquí también es peligroso, ¿no? Con la enésima decepción de la izquierda, con todo lo que ha significado el 15M, el ciclo de movilizaciones con el 15M, con Podemos, y que haya terminado con Pablo Iglesias, el político más odiado, una de las personas más odiadas. Ahí, claro, habría que ver el papel que han jugado los medios de comunicación, claro. Pues es peligroso porque, claro, eso lleva a la gente a la desesperanza, lleva a la gente bueno, al todos son iguales, a este mira que parecía tal, pero o sea, la mansión de Pablo Iglesias y Irene Montero fomenta la pedrastia y toda esta historia, ¿no? Que ahí habría que debatir mucho sobre los medios de comunicación, pues eso hace que la gente pues termine en opciones populistas, absolutamente populistas en el peor sentido de la palabra, y cayendo en el todos son iguales y pues puede que al final terminen viendo a Vox como una opción legítima, ¿no? Y ahí creo que está el peligro. Cuando la izquierda que prometía, pues no pudo ser, cuando la izquierda que prometía se quedó por el camino, cuando la izquierda que prometía hace comentarios como el que ha hecho esta semana Rita Maestre, estigmatizando a los barrios obreros, estigmatizando a las personas drogodependientes y asumiendo el marco y el discurso de la extrema derecha de hay que limpiar Madrid, en fin, la verdad es que no hay demasiados motivos para ser optimistas, pero hay que pelear. Yo el otro día escuchaba a alguien de Francia, no recuerdo el nombre de la persona, que decía que el auge de la ultraderecha tenía más que ver con la pérdida de la esperanza que otorgaba o que había Claro. siempre levantado la izquierda. Y me pareció interesante, aunque es algo que la gente que ha militado pues siempre, ¿no? Ha pensado en ese auge de la ultraderecha como, bueno, al menos ciertos sectores de la militancia, como producto también de lo que la izquierda o la supuesta izquierda no hace. Ahora bien, totalmente de acuerdo con lo que dice Nega, pero ahora tenemos otra situación aquí, al menos en el Estado, que es la gente que desde esas posiciones pseudo-obreristas o pseudo-izquierdas que están rayando con la ultraderecha, ¿no? En ciertos temas que vienen a decir, bueno, ¿ves? Está subiendo la ultraderecha porque ellos sí saben hablarle a la clase obrera, ellos sí conectan con sus preocupaciones, ellos sí saben hablar de seguridad, ellos sí no tienen empacho en decir que los inmigrantes son competencia para los trabajadores autóctonos, etcétera, etcétera. Y eso es muy peligroso porque una cosa es hacer autocrítica a la izquierda, y yo sé que Nega no lo está diciendo en ese sentido, ¿no? Porque hablamos y pensamos lo mismo prácticamente, pero este perfil de gente y también gente que se monta y va de izquierda y no es izquierda para nada y solo quiere pues, reforzar sus parámetros ideológicos, te viene a decir que lo que tiene que hacer la izquierda es volverse como la derecha o como la ultraderecha, ¿no? Claro. Entonces, esto también es muy peligroso porque en un contexto, en un momento histórico de pérdida de memoria histórica, de falta de ideologización, de retroceso en todos los aspectos de la izquierda,
que la izquierda, recordemos, hubo momentos históricos donde defender el comunismo era algo que se podía hacer abiertamente y hoy en día te tratan como que estás loco, o sea, no puedes salir de los marcos a lo sumo de la socialdemocracia y a veces ni eso, o sea, de reformar un poquito el capitalismo, pues me parece sumamente peligroso. Y luego, por otra parte, esto que decía él, ¿no? Que decía Nega de Vox, el otro día salieron claramente a oponerse a que las trabajadoras del hogar puedan recibir más dinero, o sea, puedan cobrar creo que es el paro, ¿no? El El desempleo. paro. Querían que lo Porque, pagara el Estado. Es decir, querían que les pagáramos sí, nosotros la... ellos no están en contra de que sus sirvientas puedan tener derecho al desempleo, pero no pagado por las pobres familias que tienen 5, 6, 7, 8 hijos del Opus Dei o los que sean, ¿no? Creo que lo paguemos todos. Pobrecitos, que lo pague el Estado, ¿no? Bueno, en fin, una característica muy particular del capitalismo patrio en España. En ese sentido, Vox también ha intentado crear un sindicato, pero puso a un tipo de la patronal. Creo que no ha tenido mucho éxito y diría, hay algunos estudios que hablan que sí hay un voto de clase, pero no precisamente un voto que se dé más en los barrios obreros, sino que es un voto de ciertos sectores sociales. Ahora que su discurso por el eje nacional puede conectar con sectores de clase trabajadora en determinados territorios como Ciudadanos, pienso en Cataluña, pudiera ser, pero me parece un fenómeno muy minoritario también porque esta ultraderecha española es muy diferente a lo que ha hecho Le Pen en Francia o incluso Meloni, ¿no? Sería para estudiarlo más en profundidad. O sea, yo creo que formando parte de un fenómeno compartido, ¿no? Que tiene que ver también con cómo estas posiciones cada vez más radicales están engullendo a las derechas conservadoras, tradicionales y llevando el eje, como bien decís, a cada vez más la derecha extrema, tiene sus expresiones diferenciadas. Y aquí, claro, para bien o para mal, la desmemoria de la dictadura entre la gente con conciencia de clase todavía pesa, ¿no? Y bueno, yo quisiera pensar que eso va a garantizar que Vox no vaya a tener un crecimiento porque se les ve la patita, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Pero, ¿sabes qué ocurre? Que está como muy normalizado, ¿no? El problema con la extrema derecha en España, lo que pasa en los últimos tiempos, es que se ha normalizado de una manera brutal. Y me cuentan muchos amigos que son profesores en secundaria, cómo entre la gente muy, muy joven, que ni siquiera tiene edad de votar, lo rebelde, lo guay, es ser de Vox. Yo quiero plantear lo siguiente. En algunas cuestiones, no económicas, por desgracia, sino sociales, digamos que la izquierda ha muerto de éxito. ¿Vale? A ver si soy capaz de explicar esto. Ha muerto de éxito porque se han asumido una serie de consensos, ¿vale? Generales, que nos dicen que el feminismo es algo bueno, que nos dicen que el racismo es algo malo, que nos dicen que hay que... Las grandes compañías de las plataformas audiovisuales como Netflix, HBO y Disney Plus incluyen a personas racializadas. Es decir, se ha generado ahí una serie de victorias en lo social, ¿no? Que hace que lo rebelde sea luchar contra eso, porque se han generado una serie de consensos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, es una ministra nada menos, o sea, no es una loca en una manifestación gritando no sé qué, es ministra. Y de alguna manera la izquierda creo que no está sabiendo gestionar esos éxitos. Esos éxitos se están convirtiendo a veces incluso en un lastre, porque hace que los chavales vean la pulserita de España y vean Vox y vean ser un machista como algo rebelde, como algo que va contra lo políticamente establecido. incorrecto, ¿no? Claro, lo políticamente incorrecto y todas estas mierdas, ¿no? Y claro, cuando se generan una serie de consensos y una serie de victorias para la izquierda, como puede ser que Disney se preocupe por poner personas racializadas en sus series o que tengamos una ministra de Igualdad como Irene Montero, por un lado no sabemos gestionar esa victoria porque no estamos sabiendo gestionar esa victoria de ninguna de las maneras. Tengo la sensación de que ahí habría que entrar otra vez en el papel de que están jugando los medios y bueno, se han alcanzado unos niveles de
de cobertura hacia la mujer, hacia la discriminación positiva, impensables hace unos años, ¿no? Y creo que de alguna manera, por ejemplo, con el ejemplo ese más básico, no se está sabiendo gestionar y sacarle rédito a eso, sino que además nos está pasando lo contrario, ¿no? Pues que los chavales de 15 años en el instituto ven rebelde o ven contestatarios rebelarse contra todos esos consensos y todas esas victorias que ha establecido la izquierda, ¿no? Y creo que ahí hay mucho que darle una vuelta a todo eso, ¿no? O sea, no sé. Es muy interesante eso que vos planteás, y yo te agrego a eso a la cuestión de pensando, digamos, en voz alta, es también quizás se puede explicar por el lado de la falta de un metarrelato, un horizonte más allá, esto que decía hoy, por ejemplo, Arantxa, decir, hablar de comunismo te tratan de loco, y en realidad vos estás planteando una sociedad más allá con determinadas cuestiones, que no es la de esta que estamos viviendo ahora, pero sí te plantea un horizonte con determinados parámetros, determinados valores, determinadas, bueno, modo de producción obviamente, pero esto, no, esa falta de perspectiva, que a su vez también, digamos, la plantea el propio sistema en forma, digamos, de angustia, a saber que aunque te recibas y seas profesional, no tenés el futuro asegurado, no tenés tu casa propia, a lo sumo podés salir de fiesta los fines de semana y el fin de semana que viene vemos, pero ante esta falta de perspectiva que el propio sistema plantea y una izquierda que tampoco da una esperanza, digamos, surge, parafraseando a Gramsci, ¿no? Surgen los monstruos en este interdicto entre los dos del sistema, ¿no? Y ahí es donde quizás entra la autocrítica de la izquierda, que sigue sin plantear algo, y aunque, como vos bien decías, tiene grandes éxitos y cosas para plantear, porque la idea también es generar un consenso y unos pisos de que decir, bueno, hasta acá vamos, de acá para arriba, pero como que se estancó ahí. Sí. No sé, Arantxa, ahí. Yo te iba a preguntar también por la parte de engancharte a eso, de la academia, ¿no? Vos que venías de dar clases, hay palabras que se han perdido, ¿no? Hablar de clase obrera o de comunismo o lucha de clases, no solo en los medios, sino que en la academia, y muchas veces donde la izquierda fue fuerte, donde tenía grandes representantes, donde se generaba, bueno, un bagaje teórico brutal y donde quizás hoy no se los ve tanto, ¿no? Hay también, digamos, una desaparición forzada dentro de la academia. Bueno, muchas cosas. Yo quería dejarle a Nega que respondiera primero porque creo que viene a huevo, como se dice, para que hables de tu próximo disco, No. de vuestro próximo disco con este título, ¿no? Total. De Yes Future, que es Claro, precisamente claro. el lugar. Sí, bueno, un poco estábamos un poco cansados de todo el nihilismo este que se da en el trap, ¿no? Que es un nihilismo heredado del punk del 77, este No Future que cantaban los Sex Pistols, y era como, hostia, somos comunistas. Si nosotros no nos lo creemos, ¿cómo vas a convencer a alguien, tío? O sea, si tú mismo, al menos de puertas para afuera, no te crees que vas a vencer, no crees en la victoria, no crees en un horizonte, ¿cómo vas a convencer al resto, ¿no? Y bueno, nos lanzamos un poco ahí a la aventura con ese planteamiento. Claro, decía, creo que era Horkheimer de la Escuela de Frankfurt, que decía algo parecido a, bueno, yo ya sé que la situación es terrible, yo ya sé que la gente es poco menos que gilipollas, ¿sabes? La gente es imbécil, pero yo tengo que trabajar como si de mí solo dependiera la revolución. Y creo que es un buen planteamiento, ¿no? Bueno, yo sé que las cosas están mal, yo sé que la gente a veces es imbécil, yo sé que, madre mía, cómo pinta todo, pero mi misión como persona de izquierdas, como comunista, como revolucionario, como queramos etiquetarnos, es darlo todo, es dar el callo. Y luego, pues ya veremos. Cuidado, Nega, que van a cortar esto, te van a tildar de vanguardista y de despreciar a la plebe y, ¿sabes? Todas Yo estas es que cosas todavía que creo en la hacen. vanguardia, tío. Acá también como medio lo vamos a... Marxista-leninista. Es Marxista-leninista. lo que tenemos los que hemos Claro, militado tía. con el leninismo. Venimos... No, ningún problema, no, es un poco de coña. No, yo quería añadir algunas cosas a esto, que a mí me parece la idea que tú has planteado y cuando me invitaste a hacer ese texto, no sé si se puede decir, ¿no? Sí, sí. Del disco libro,
dije, wow, menos mal, ¿no? Alguien que va a la ofensiva, porque esto es lo que hace falta. Hace falta que la gente tenga un horizonte, una perspectiva, como tú decías, Nicolás, pues para mí, obviamente, socialista, comunista, o si lo quieren, anticapitalista o poscapitalista, no solo de confrontación contra el sistema, sino de pensar un mundo posible, vigente, alternativo, porque ¿qué sucede? Que cada vez que hablamos de experiencias socialistas, de revoluciones y demás, siempre nos señalan que la Unión Soviética, todo lo que falló, el socialismo, los muertos de Un millón, Stalin, no sé qué, 100 millones de Cuba, muertos, Venezuela, 100 millones de muertos, 300 claro, millones. aparte experiencias que a veces ni siquiera han podido, por un montón de circunstancias, ir hacia una realidad socialista, ¿no? Como es el caso de Venezuela, por mucho que se lo hubieran podido proponer, porque sabemos cómo funciona el imperialismo, más en América Latina, etcétera. Entonces, yo creo que es fundamental recobrar esa ofensiva, recobrar la memoria y también porque ante una situación de debacle climática, ante un sistema que va hacia su autodestrucción, no ya solo pensando en el ser humano para acabar con la explotación del hombre por el hombre, ¿no? La mujer por la mujer o lo que sea, sino por un tema mínimo de supervivencia de la especie humana en el planeta, porque el capitalismo se está cargando el planeta, ¿no? Entonces, yo creo que esto que ahora suena muy, bueno, la gente también, eso de, uff, ya están aquí los apolillados, pesados o comunistas, lo que sea, se va a imponer. Yo sí en ese sentido soy muy optimista de, de la voluntad, en el estilo gramsciano. Creo que en un futuro se va a imponer esto como discurso hegemónico, porque no da más ya este sistema. O sea, hasta los propios analistas se dan cuenta. O sea, ahora todos estos discursos de la transición energética, pseudoecológicos, de un capitalismo verde, responden a esto. Obviamente es una lógica gatopardista que lo que pretende es hacer cambios cosméticos, pero ya se ve el agotamiento. Y por otra parte, sobre esto que me preguntabas de la academia, bueno, nosotros en el libro hablamos un poco de esa relación conflictiva, por no decir bastante distante, entre clase obrera y academia, por la extracción de clase de la mayoría de los profesores y profesoras, también porque quién puede cada vez más hacer una carrera universitaria, ¿no? Si realmente veíamos datos nosotros cuando hacíamos el libro que no están actualizados, pero donde en el Estado español, primer mundo, Europa, etcétera, etcétera, para el curso académico, no sé si era el 2010, 2011 o 11-12, menos del 10% de los universitarios eran hijos de trabajadores manuales, como han podido ser nuestros padres. O sea, nosotros somos una gran excepción y en un contexto donde están subiendo tasas, donde la situación Máster. claro, carísimo todo, pero aparte que familias ahora con la inflación, ¿no? La crisis, pueden permitirse que un hijo esté gastando dinero, incluso gastando dinero entre comillas del presupuesto familiar, incluso en una universidad pública, el costo de oportunidad, ¿no? De que tu hijo estudie. Yo tengo muchos alumnos que tienen que trabajar a la vez. Entonces, obviamente esa gente aparte está en una situación de desventaja. Pero yo sí me encuentro, y quizás porque es un microcosmos o un microclima muy particular, ¿no? La Autónoma de Barcelona, mucha conciencia de clase. Claro, a lo mejor porque los que piensan diferente no lo verbalizan tanto o no lo sé. Y creo que este no hablar de clase obrera y de ciertos términos en la academia tiene que ver también con esa extracción de clase de los profesores, con que se ha visto siempre como que la academia es un lugar aséptico, sobre todo las ciencias sociales, como si fueran un lugar neutro donde el profesor no tiene ideología. Obviamente hay una selección de temas, de enfoque, y eso habla de una ideología que se expresa en una selección teórica, ¿no? De un instrumento teórico para explicar el mundo, que tú como profesor lo que tienes que hacer es mostrar que hay diferentes instrumentos teóricos. El problema es cuando se aniquila, al menos aquí, no en otras partes del mundo, como en la UNAM, donde yo estudié, toda opción de interpretación del mundo desde una perspectiva marxista, porque se considera que es ideologizada, como si no hubiera ideología en las otras. Y ahí, bueno, pues también tiene que ver con el reflujo político de décadas de neoliberalismo, con que no estamos en los años 60, con que el marxismo pues ha quedado como algo
que se puede hacer siempre y cuando no tenga conexión con los movimientos políticos y sociales, porque queda como en una burbuja intelectual y piensan que es menos peligrosa, pero ojo, no te dediques a investigar sobre Marx y quieras incidir en sindicatos, quieras participar políticamente, porque ya te miran distinto, ya no eres tan respetable como profesor. Y bueno, y en otros contextos... Que le digan a Pablo Iglesias. Y en otros contextos de otras academias norteamericanas, donde sí, hay que decirlo, el tema del marxismo es totalmente marginal. Hablar de clase incluso puede ser ofensivo si no se tienen en consideración esos otros temas que han entrado en la agenda muy fuerte y que son importantes, ¿no? Como los temas de género, raciales y demás, pero que se está llevando también hacia cierto paroxismo por parte de personas que se escudan en defensa de temas raciales para opacar voces que a lo mejor hablan de clase, ¿no? Esto también está pasando, yo creo que hay que decirlo sin miedo, ¿no? Y plantea un panorama pues complicado para quienes quieren, digamos, defender el marxismo o aplicar unas herramientas de análisis marxistas para explicar el mundo. Es muy difícil también Claro. porque desde esa historia se venía quizás de un marxismo muy ortodoxo que prácticamente negaba tema diversidad, tema género, tema racializado, pero también si se va, como vos decías, para el otro lado, en una cuestión de que se empiezan a compartimentar y a generar tantas divisiones y tantas clasificaciones y tantas nomenclaturas, que bueno, eso termina beneficiando al final del día al propio sistema, ¿no? También te iba a preguntar, Nega, con esto que le pregunté a Arancha, pero en el mundillo de la música, ¿no? Artistas comprometidos, que España ha sabido tener una tradición bastante grande de eso, pero que hablen de clase cuando la cuestión, como pasa generalmente en la industria de la música, ¿no? Estamos hoy acá ahora, la fiesta, la joda, las minas, las mujeres, la droga, y soy el mejor, y soy el más capo, y vos quién sos, y ya ni siquiera estamos hablando de yo por lo menos de mi parte lo veo, no hay una cuestión contestataria, eso, de no hay futuro, de decir, bueno, no hay nada, está todo podrido, más allá que no tenga mucha perspectiva. ¿Cómo fue tu historia también y con los chicos del maíz empezar a meter estos temas y cuál ha sido las respuestas de la gente y de los colegas propios? Pues bueno, nosotros no me puedo quejar. Nos ha ido, creo que, demasiado bien para el discurso tan incendiario que hemos empleado a veces, ¿no? Pero bueno, es que también a mí me hace mucha gracia esto, ¿no? Cuando dicen, no, es que los chicos del maíz es un grupo político. Ya, pero uno que está todo el día hablando de drogas, de soy el mejor, eso no es política, ¿verdad? Ahí no estás haciendo política. Claro que estás haciendo política, pero es que parece que solo se nota si haces política cuando es un discurso de izquierdas, cuando es un discurso acorde con el sistema, eso no está ideologizado ni es político. El panorama es bastante complicado, ¿no? Porque sobre todo en la gente joven nos parece que cuesta mucho que calen discursos. Hay cosas muy interesantes, están saliendo también grupos que les notas ahí esa conciencia de clase igual no tan teorizada, pero sí notas ahí una conciencia de clase primitiva, ¿sabes? Que dices, ¡guau! Este sabe lo que está diciendo, ¿sabes? Pero creo que en general y a la larga tener un discurso abiertamente de clase o abiertamente marxista o abiertamente político cercano a la izquierda, pues termina cerrándote algunas puertas, termina poniéndote algunas barreras, que bueno, que a mí no me molesta tampoco, o sea, no quiero estar en sus programas, ni quiero estar en sus platós, ni quiero estar, o sea, a mí me va bien y no necesito más, ¿no? A veces sí te frustra un poco, ¿no? Pues por ejemplo nosotros, joder, petamos el Palacio de Deportes de Madrid, el Wizzing Center, y ni un solo medio se hizo eco, ni un solo medio. Bueno, público, pero bueno, público es como los colegas, ¿no? Son como, hemos escrito ahí, o sea, yo he escrito en público, Tony escribe en público, o sea, pero de los medios, digamos, importantes, ninguno. Luego cualquier otro hace el mismo fin de semana lo mismo, con mucha menos gente, y tiene una especial, tiene la columna, y son cosas que con los años al principio sí pues te tocan ahí un poco ahí en el ego, ¿no? En el orgullo, pero luego dices, pero qué me da si El País o la SER me hacen una reseña contando que los chicos del maíz han llenado. Es que me da igual. Yo lo llené, puse la foto de Igual también por Lenin algunas letras sí y de Stalin, ¿sabes? Y al final que les den, ¿no? Pero
Sí que hay a veces hay unas tensiones, ¿no? Pero es un peaje que hay que pagar, ¿no? Y creo que sería bastante ingenuo por mi parte encabronarme en ese sentido de, pues mira, no, los grandes medios pasan de nosotros, hombre, claro que pasan de nosotros. De la misma forma que han criminalizado a Pablo Iglesias o de la misma forma que en la academia, si hablas con un discurso abiertamente marxista, pues te va a costar mucho sacar un doctorado. Es la realidad la que es, vamos. De acuerdo. Les hago la penúltima. Estamos hablando hoy también, antes de empezar a grabar con el Nega, el tema de, por ejemplo, la inmediatez, de sacar músicas, canciones cortas, libros cortos. Esta entrevista tiene que ser corta también, no puede extenderse muchísimo más, por más que nos queramos quedar conversando un montón. La vida también te llega a que sea corto. Pero también esto de estamos corriendo hacia dónde y no sabemos cuándo. O sea, en la música no me metas la política, bueno, me voy a la academia, pero no, tampoco hables acá, no me das un libro muy largo porque quiero despejar, quiero una lectura de verano. Entonces siempre como que nos van expulsando a, bueno, acá no se habla, acá no se habla, acá no se habla, no se habla, y terminan logrando que no se hable en ningún lado o en realidad caricaturizando. Pero dejaban por ahí, hablando del futuro y todo esto, que hay un libro disco, no sé si Arantxa también lo está escribiendo, ¿qué se puede contar de eso? Ya que estamos hablando del futuro, el Yes Future, ¿por dónde viene? Pues bueno, la idea era sacar un libro disco y bueno, juntar un poco a los pensadores y pensadoras más cercanos a nuestra historia, amigos, amigas, y bueno, y entre todos construir ahí una serie de textos. Hay textos sobre cuestión LGTB, hay textos sobre cuestión internacional, imperialista, hay textos sobre cultura, sobre música, sobre festivales, o sea, un poco, tocar un poco todos los palos, ¿no? Y bueno, pues ya que un poco este pragmatismo, ¿no? Ya que nos van a escuchar una serie de chavales, un número importante de gente joven, pues oye, les metemos ahí el librito con los textos de la gente y bueno, pensamos que ha quedado chulo. Okay. Arantxa participa. Arantxa, ¿cuál es ahí tu rol? Yo escribo algo sobre, bueno, las influencias entre América Latina y el Estado español, un poco al hilo del tema del lawfare. Y no digo más para no avanzar, pero me parece, bueno, por supuesto, todo lo que hacen los chicos del maíz, yo aparte soy fan de Nega, de Tony, de cuando antes de conocernos ya, o sea, los escuchaba, los descubrí por casualidad y luego pues todo lo que hacen me gusta, ¿no? Aquí estoy hablando más como fan, con lo cual pues es un honor para mí poder participar y creo además que ellos han hecho bueno, ellos dicen evolución y tal, yo no creo tampoco que es, no sé, esto a lo mejor es más para el psicoanálisis, Nega, no sé si es tanto una evolución o reflexionar desde otro momento vital o con una perspectiva que no se tiene de ciertos temas, ¿no? Que a lo mejor cuando hace ciertos años, pues yo qué sé, tú pensabas los temas del feminismo, o sea, tú, yo, quien sea, ¿no? De una manera y ahora pues los piensas de otra manera. Entonces, me parece que en estos momentos en que hay tanta gente que se incorpora a la política y al debate a través de las redes sociales y busca referentes y surgen algunos referentes que dicen que son marxistas, pero son pura caspa y reacción, ¿no? Desde un punto de vista nacional, desde un punto de vista de género, desde un punto de vista de relaciones centro-periferia, o sea, defendiendo imperialismos y demás, pues me parece muy importante que haya referentes como los chicos del maíz que mantengan ahí pues la dignidad, perdón, y esto es un comentario muy de parte, la dignidad de los valores y la tradición de la izquierda, que es todo menos caspa, todo menos pensamiento reaccionario, y que si surgen nuevas complejidades y que si surgen nuevos temas en la sociedad que van mucho más adelante de lo que habíamos pensado incluso en nuestras generaciones,
que estemos abiertos de mente, ¿no? Para entenderlos, de la mano también de la gente más joven, que no digo que necesariamente el hecho de ser más joven te haga más revolucionario, ni te haga tener razón, ni mucho menos, ni estar más por una sociedad más avanzada. Puede también haber esta pulsión reaccionaria, pero bueno, de los sectores de vanguardia, digamos, del movimiento organizado joven, que pueden aportar también y que ellos tengan esa capacidad de conectar y a la vez retroalimentar, a mí me parece, no solo ya desde un punto de vista cultural estético, sino políticamente muy importante. Y yo debo decir que lo compruebo, que es así, porque me relaciono con jóvenes de esa edad y bueno, y me consta que los escuchan. No sé si todos. Claro, y además esto viene muy bien, ¿no? Porque este obrerismo reaccionario de la mano con la derecha viene a decirnos, no, es que ya venís con vuestra superioridad moral, y yo les digo, sí, somos moralmente superiores. Y somos moralmente superiores porque somos feministas, porque somos antifascistas y porque creemos en la redistribución de la riqueza y defendemos los derechos de las personas LGTB. Por eso somos moralmente superiores. Y no me gusta nada cuando, pues eso, viene a decirte que no, es que te crees moralmente superior. Sí, obviamente. Obviamente que soy moralmente superior a ti, que te molesta que pongan una sirenita negra, ¿sabes? Y ya está, eso lo quería decir eso. Está clarísimo, está clarísimo. Agradecerles a ambos, obviamente también, bueno, cuando salga ese libro y ese disco, lo vamos a estar leyendo y vamos a estar haciendo la reseña, y si están disponibles también los vamos a convocar, y también a todos los que puedan, que hayan participado en eso. Subrayo lo que dice Arantxa también como fan también de los chicos del maíz, y también siguiendo todo lo de Arantxa. Ya que todavía no puedo adelantar nada del libro, pueden ir a ver la entrevista que le hicimos con respecto al Lofer y leer su libro también, así que van haciendo boca un poco, o si no, leer La realidad latinoamericana, que todos los días estamos viendo prácticamente de Lofer en Lofer. Así que, bueno, agradecerles nuevamente para, bueno, los que siguen diciendo un montón de cosas, como dicen los chicos del maíz, que ladren en su último tema. Así que agradecerte, Arantxa, agradecerte, Nega, por tu tiempo. Y bueno, muchísimas gracias a los que nos estuvieron viendo. Este fue otro Libros Periféricos, quinto capítulo de la 4ª temporada. Tenemos la clase obrera No Valparaíso, crónica de una desaparición forzada. Acá en Uruguay está difícil de encontrar, pero se encuentra allá a las cansadas. Pero bueno, muchísimas gracias nuevamente. A ti, yo, Muchas Nicolás, gracias. citaría no solo el famoso apócrifo de Ladren, Sancho y tal, sino a un referente como Maradona, que para mí es un referente antiimperialista, que Te estás también tiene metiendo una frase. en un No, jardín. yo no tengo ningún problema en meterme en jardines, que también tiene una frase muy, no la voy a repetir porque sí es un poco... Empieza igual, empieza con el qué, ¿no? Sí, y que sigan, ¿no? Bueno, pues Sí, esto. Como maravilloso. decimos en castizo, el que se pica ajos come. Tremendo. Nega, muchísimas gracias también. Abrazo. Gracias a vosotros, de verdad. Chao.